siempre decimos, ¿no?, que en el corte se producen esos diálogos que nos dan muchos datos, pero que los vamos a compartir en minutos nada más. Exactamente. Antes los vamos a invitar a ver un informe. Este proyecto de ordenanza pasó por debate ciudadano y hubo participación de varios vecinos. Tenemos invitados acá en el piso, pero también tenemos otras entrevistas de vecinos que dieron su opinión en aquella oportunidad en el Consejo Deliberante. Así que lo invitamos a ver la entrevista con una vecina de la ciudad. Toda la estructura municipal se puede solventar con los impuestos municipales, los inmobiliarios, las tasas, ¿no es cierto? Además de otros recursos coparticipables. Pero indudablemente podría haber un importante aumento de los impuestos si se crean estructuras que en este caso no son necesarias, porque el problema entre partes en un contrato de alquiler se deben solucionar a través de la justicia provincial, que además, para que no tienen recursos o para casos de mayor facilidad de resolución, creó las mediaciones, tiene un cuerpo de mediadores para solucionar en forma alternativa la resolución de conflicto entre las partes. Entonces yo digo, ¿para qué imponer al intendente, al municipio, a todos los vecinos, un gasto que no es necesario, porque no es competencia municipal intervenir en los contratos entre partes en lo que hace alquileres para vivienda? Entonces, utilicemos las herramientas que ya hoy tenemos con la mediación creada por la doctora Battaini, y creo que por ese lado se tiene que resolver, más allá de las soluciones habitacionales que debe dar el gobierno de la provincia para aquellos casos urgentes donde realmente se requiere para una familia una vivienda. Y como decía también en la reunión, yo propongo que a través del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego se instrumente, se estudie una línea de créditos para aquellas familias que podrían alquilar con un contrato, haciendo las cosas muy bien a través de una inmobiliaria o quizá directamente, pero que no llegan a pagar los 2 meses de depósito o las comisiones que requieren las inmobiliarias. Entonces, para esos casos, podría tener una línea de crédito el Banco de la Provincia para esas familias que comprobaran que no tienen los recursos suficientes. Y de esa manera, estas personas, en vez de verse obligadas a alquilar viviendas precarias, podrían acceder a mejores viviendas que están en el mercado a través de las inmobiliarias. Entonces necesitan solamente esa ayuda económica que después en varios meses, en 2 años podrían ir pagando dentro de los plazos que se pudieran establecer. Así que creo que hay soluciones dentro de las estructuras que ya tenemos, de las organizaciones, en el caso de la justicia provincial, que tiene este sistema de mediación que es muy interesante, donde se podría resolver con este tipo de conflictos. Bien, la opinión de una vecina que participó en debate ciudadano se refería específicamente a una decisión política del Consejo Deliberante que después tendrá también su repercusión política en el Departamento Ejecutivo, pero está bueno reflejar de eso se trata, ¿no? Lo que los vecinos manifiestan. Recién le preguntábamos al doctor Martín Muñoz, bueno, qué le parecía, ¿no? Si crear una nueva oficina, si quizás reestructurar quienes están a cargo de ver las obras o cómo está la situación en la municipalidad. Bueno, el doctor nos decía, es una decisión política, ¿no? Digo, más allá de la necesidad que existe hoy, ¿no? Tiene que ver con la administración municipal. A nosotros como colegio, cuando vimos que la persona que iba a estar a cargo de esta oficina iba a ser un colega nuestro, un abogado, lo que primero se plantea el abogado, el colega, es si existirá la posibilidad de una especie de competencia desleal, porque este abogado va a atender gratuitamente porque le va a pagar el Estado municipal. Y por otro lado, en el caso de que esto se obtenga una solución legislativa en la municipalidad con una ordenanza, creemos que tiene que servir para resolver los problemas de la gente carenciada que está fuera del sistema y que no puede acceder a un servicio privado donde tiene que abonar. Ahora, de todos modos, hoy, ¿eso lo puede prestar Defensa del Consumidor? Porque usted mencionaba que tienen también abogados a ese servicio, ¿no? Sí, no solamente abogados, sino otras personas también que están altamente capacitadas en relación a defensa del consumidor. Y bueno, y vuelvo a plantear,
Para nosotros lo más importante es dotar al consumidor o al inquilino, en este caso, de armas que son el conocimiento de la norma, ¿sí? Que sepan, como bien decía Estela, acerca de que hay cláusulas abusivas, ¿sí? Eso tiene que ver con defensa del consumidor. Que tienen la posibilidad de llevarse el contrato a la casa, ¿sí? Que lo pueden leer, que aunque firmen un contrato, y si es esto en el marco de defensa del consumidor, si interviene una inmobiliaria y hay cláusulas abusivas o que perjudican o que benefician en sobremanera a la parte más, claro, digamos, más poderosa, dicho en algún sentido, se puede anular judicialmente. Claro, más allá de que lo haya firmado. Puede haber digamos, un control administrativo previo también. Pueden llevar los contratos también a defensa del consumidor para que nosotros evaluemos y les digamos, o sea, y en esos casos no hace falta que intervenga cualquier inquilino o cualquier persona que desee contratar, puede recurrir a un montón de organismos a solicitar información, asesorarse sobre varias cuestiones que tienen que ver con la relación. Está bueno decir que, porque en el Consejo Deliberante, cuando en los momentos que se ha discutido este tema, también llegaron como invitados vecinos que alquilan locales y también se presentó la queja de ellos de cómo entrega un inquilino el local después cuando vencido el contrato. De estos casos también, cuando está involucrada la inmobiliaria, a ustedes también les llega. Muchísimos casos, sí. Tenés desde los casos del inquilino que reclaman condiciones dignas de la vivienda, ¿sí? O porque tienen goteras o porque hay roedores en el lugar en donde alquilan. Y después hay otras cuestiones que tienen que ver con los propietarios que dan en alquiler a través de una inmobiliaria, pero luego la inmobiliaria no se hace cargo de efectuar los cobros, ni del alquiler o de los intereses, o de efectuar el desalojo. No se hace cargo de pedir las constancias de pago de los servicios públicos. O cómo se entrega la vivienda, por ejemplo. Cómo se entrega la vivienda. Contrato. Bueno, esas cuestiones también las tenemos que resolver nosotros y bueno, se configuran de nuevo en el marco de una relación de consumo. Claro, tanto una parte como la otra, digamos. Claro. ¿Y cuáles son los casos más comunes de denuncia? ¿Ustedes reciben muchas denuncias, pedidos por parte de la gente, digamos? ¿Pueden hacer un seguimiento de cómo es el comportamiento de la gente? Sí, tenemos un seguimiento y sobre todo es las condiciones de alquiler, ¿sí? Pero nosotros lo que siempre vemos que le decimos figurita repetida en la infracción al artículo 4, que es que no hay información, no hay reglas claras. Porque una cosa es que una inmobiliaria diga, yo voy a prestar en alquiler tu inmueble, pero mira, no me voy a hacer cargo en el caso de que esta persona no quiera pagar. Y si la persona accede a eso y firma, digo como un ejemplo, pero que las reglas sean claras. Pasa todo el tiempo que la oferta que creyó el consumidor que estaba consintiendo, no es, en realidad no son los términos que luego se verifican, ¿sí? Claro, en la realidad no es lo que ocurre, ¿no? Claro. ¿Y ustedes intervienen solo cuando hay inmobiliarias de por medio? Sí. No en el caso de contratos entre particulares. Claro, en ese caso no. En esos casos no tenemos competencia. ¿Y ustedes, Estela, tienen los casos que ustedes tienen sobre los que trabajan ante las denuncias que les llegan? ¿Están más relacionadas las quejas más vinculadas con las inmobiliarias, con los contratos entre particulares? Y últimamente nos han llegado muchísimas denuncias por inmobiliaria, justamente lo que ella decía con las cláusulas abusivas, que no dan una información clara al inquilino, no es que lo siente y le explican en qué se basa el contrato. A veces se hacen las cosas apurado una vez que el inquilino ya firma y quiere irse, qué sé yo, del inmueble porque encontró un inmueble más barato o por el problema que le presenta el inquilino, no puede salir de la inmobiliaria. Ella decía algo que yo hace poquito viví de una inmobiliaria también que le hizo firmar un contrato con unas cláusulas abusivas
la inquilina había pagado durante 3 meses los honorarios del abogado, después que pagan todo, qué sé yo, de firma, honorarios, comisiones de la inmobiliaria, y aún así, dentro de esos 3 meses, terminó de pagar todo lo que tenía que haber pagado y no se le prestó ningún servicio, o sea, del abogado que ella paga. Se supone que es un no hubo una contraprestación. Claro, no hubo una contraprestación. Lo mandamos a la defensa del consumidor, porque si hay un contrato de por inmobiliaria ya nosotros no podemos hacer ¿Y nada. hasta dónde llega la intervención de usted? ¿A usted le llega una denuncia y de ahí en adelante cómo avanza esa Nosotros presentación? tratamos de asesorarlo, no tenemos alguna facultad porque tenemos abogados igual, pero tratamos de derivar a algún abogado, a que lo asesoren, a que puedan tomar el tema, y es muy difícil porque termina pagando todo el inquilino. Claro, el tema son los costos, Los ¿no? costos Y además del abogado son muy elevados. Hay una discusión que tiene que ver con ocupar una vivienda, además, Sí. ¿no? Porque estamos, digamos, el tema en conflicto es la ocupación de una propiedad que el inquilino o viceversa necesitan su disponibilidad, ¿no? No tienen el servicio que tienen que tener, o sea, como consumidor. ¿Cuántos inquilinos? Pues ustedes abrieron un registro, ¿no? ¿Desde hace ya cuántos años la apertura de ese registro? 4 años aproximadamente, 4 o 5 años. Actualmente, ¿está actualizado este registro, la cantidad de gente que hoy alquila, que necesita alquilar una vivienda? ¿Nos podrías decir? Sí, yo más o menos 15.000 familias, como te estaba diciendo en el corte, hay. 15.000 familias, 15.000 en toda la provincia. En toda la provincia, sí. Más inquilinos que... Claro, propietarios, muchísimo, claro. es impresionante, 15.000 familias alquilando, ¿no? Sí, exacto. Bueno, vamos a ir a un corte, sí, después vamos a hablar un poco más con el doctor, porque hay una presentación en la que hay aspectos técnicos observados al proyecto de ordenanza, a ver si podemos avanzar en esas cuestiones que han marcado. Hacemos la pausa y enseguida volvemos.